les damos la más cordial bienvenida a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y a través de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Yo soy José Enrique Méndez. Buenos días, compañero. Buenos días, Yulisa. Muy buenos días, José Méndez. Buenos días, Cordero, a nuestro invitado, a toda nuestra audiencia. Muy feliz y contenta del programa que vamos a tener hoy, un programa súper educativo. Así que invitamos a toda nuestra audiencia que se quede ahí para que puedan aprender sobre este importante tema. Hola, Cordero, buenos días. Hola, Yulisa, licenciado José Méndez, a todos los oyentes. Claro que sí, qué mejor día que uno está dedicando, ¿no?, esta programación a nuestros valores, a nuestra patria. Pues de llevarle a ustedes también temas de derechos humanos a través de este espacio, La Voz de los Derechos Humanos, que siempre le compartimos con mucho amor. Muy bien, gracias, compañero. Y hoy también tenemos un plato fuerte, es la continuidad de esta historia. Estuvimos en el programa anterior, la verdad estuvo con nosotros de visita aquí el doctor Wilson Gómez Ramírez, ¿verdad? Pero tenemos también otro plato fuerte que vamos a continuar hablando hoy sobre la figura de Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador. Hoy sábado 24 de enero 2026 nos acompaña, nos llena de mucho orgullo y de honor presentar al doctor Juan de la Cruz, quien va a tratar con nosotros y para todos ustedes, el deleite de todos ustedes, que son nuestra audiencia y el interés principal, el ideario de Juan Pablo Duarte como un promotor de derechos humanos. Vamos a verlo desde esa óptica y vamos a conocer mucho más de Juan Pablo Duarte. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Muy buenos días, estamos súper bien acompañados de ustedes, ¿verdad? Que es un espacio dedicado a la reflexión sobre los derechos humanos. Y efectivamente nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue un defensor, yo diría a ultranzas, de lo que fue la defensa de los derechos humanos. Fue una persona clave en esa parte y qué bueno que podemos conversar sobre este tema con ustedes. Qué bueno, me alegra. Para conocimiento de nuestra audiencia, el doctor Juan de la Cruz es doctor en Historia Contemporánea y máster universitario en Filosofía en el Mundo Global por la Universidad del País Vasco. También es doctor en Ciencia de la Educación por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de Cuba y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con maestría en Educación Superior por la Universidad Iberoamericana UNIBE, es licenciado también en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, docente de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a conversar con el doctor Juan de la Cruz. Buenos días de nuevo. Bueno, estamos, como le decía, totalmente a su disposición. En el caso específico de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, importante que destaquemos que fue una persona clave para que lográsemos nuestra nacionalidad, o sea, para que pudiésemos convertirnos en un pueblo libre, independiente y soberano. Y fue una persona que siempre estaba claro de que la soberanía no era solamente frente al vecino país de Haití, sino frente a cualquier país del mundo que quisiese lesionar solo un ápice del territorio de la República. Es decir, por eso él en la etapa ya final de su vida veía 4 potencias que se querían adueñar de nuestro territorio y las señalaba claramente. Y decía Estados Unidos, y decía Inglaterra, y decía Francia, y decía España. Es decir, que fue una persona visionaria que no solamente, como lo hizo y como nos liberó, ¿verdad?, del dominio de la clase dominante haitiana, pero también entendió, y cuando hablo de clase dominante haitiana, él tenía claro que no era el pueblo llano, el pueblo haitiano, que era un pueblo trabajador, un pueblo luchador, y que quienes nos dominaban no era el pueblo haitiano, sino la clase dominante haitiana de ese momento. Qué bueno. Y siempre estableció esa diferencia entre una cosa y otra. Y tuvo razón con su visión sobre esas 4 potencia. El tiempo le dio la razón. Así es. Bueno, estamos sumamente honrados de tenerlo por acá, doctor. Vamos a aprovechar justamente esa sapiencia que usted tiene, porque a nivel del pueblo, a nivel de la ciudadanía, la gente sí sabe de Juan Pablo Duarte y sobre los aportes que hizo
en base a nuestra independencia. Sin embargo, queríamos aprovechar este momento para preguntarle cuál es la relación principal entre el concepto de soberanía y los derechos humanos, o sea, y cómo influyó Juan Pablo Duarte para este concepto. Es importante que nosotros tengamos claro la influencia que hubo en nuestro patricio Juan Pablo Duarte, por un lado del liberalismo y por el otro lado de la ilustración. Y si vemos esa influencia de la ilustración, entonces tenemos que revisar el concepto de soberanía, que es un concepto que él en su proyecto de ley fundamental lo diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular. Cuando habla de soberanía nacional se refiere a la independencia absoluta del pueblo dominicano frente a cualquier potencia de la tierra. Y para él esa es la ley fundamental, por eso él le denominó proyecto de ley fundamental. Y la ley fundamental para Duarte era la soberanía política del pueblo dominicano frente a cualquier potencia de la tierra. Y el otro concepto de soberanía que vemos en Duarte es la soberanía popular. Y por eso él planteaba claramente y no quiso asumir nunca la presidencia si no era por el voto popular. Okay. Y en eso entonces vemos a un Juan Pablo Duarte con una visión centrada en los principios básicos de la ilustración y sobre todo de Juan Jacobo Rousseau, que en su texto del contrato social plantea claramente que la vía para acceder al poder es el voto popular. Y Juan Pablo Duarte era una persona partidaria del voto popular. Decía que la única forma en que él podía asumir la presidencia de la República era si el pueblo dominicano lo elegía mediante una elección popular. Por eso cuando se le proclamó presidente en todos los pueblos del Cibao, él le agradeció a través del pueblo de Puerto Plata, básicamente, que fue uno de los que más le motivó y le proclamó. Le dijo que le agradecía al pueblo del Puerto Plata y a los pueblos del Cibao el haberlo proclamado, pero que él simple y llanamente era un instrumento del destino y que por lo tanto él aspiraba a que si el pueblo lo elegía mediante una elección popular, él lo asumiría, pero no por proclamación, no por manifestaciones tumultuarias o públicas. Él no iba en este caso a sustituir a su compañero, que era Francisco Rosario Sánchez, que estaba en el poder, porque lo proclamaran a él presidente. Entonces es una muestra de que él tenía ese concepto claro de soberanía. Soberanía nacional por un lado, entendiendo la soberanía nacional como la libertad absoluta del pueblo dominicano frente a cualquier territorio extranjero, y por el otro lado la soberanía popular como un ejercicio de participación popular del pueblo, que es el que da el poder y el que lo quita. Y por ende los derechos humanos. Claro, también, y ahí está contenido el concepto de derechos humanos. Y una muestra de desapego completamente de parte de nuestro patricio. Así es, doctor de la Cruz, de verdad que Duarte era un ser humano que pregonaba y exhibía en su forma de ser muchos valores, o sea, los valores que yo pienso que todo ser humano debería aspirar a tener, más los dominicanos, porque es nuestro padre de la patria. Y hay muchas frases que se quedaron en la historia también de Duarte, que nosotros que recordamos y nos llegan, ¿no?, en el sentimiento más entrañable. Una de ellas, por ejemplo, es: sed justos es lo primero si queréis ser felices. En el contexto literario de Duarte, ¿qué significa esta frase? Qué bueno que esta pregunta, porque entra efectivamente a partir de la respuesta que le dio al pueblo de Puerto Plata en una comunicación que se le envió y que yo la refería hace un momento. Esa parte de ser justo, lo primero, si querés ser felices, es justamente planteando la idea de que debíamos respetar a los demás. Tiene mucha similitud con la idea de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno en la paz. Sí, esa idea de ser justo lo primero. O sea, lo primero que él decía es aplicar el sentido de justicia con los demás para que eso también se retribuya para nosotros. Y es lo que garantiza la felicidad de los seres humanos. Cuando tú eres justo con el otro de igual manera va a entender que debe ser justo contigo, y eso entonces crea un sentido de armonía, de convivencia, felicidad, de felicidad. Por eso Duarte decía
que todos, gobernantes y gobernados, debemos cumplir estrictamente la ley. Que la ley no debe ser solamente de los gobernantes hacia los gobernados, sino que también debe ser hacia los gobernantes. O sea, la ley debe aplicarse para todo el mundo por igual, decía Juan Pablo Duarte. Sí. Y por eso él decía que el único rasero que debe medir a todo el mundo es el cumplimiento estricto de la ley. Sí, correcto. En ese mismo orden, sabemos que Duarte, y usted así lo manifiesta en muchos de sus escritos, Duarte es un apasionado de la cultura también. Y en esta tesitura que estamos conversando, a mí me gustaría saber cómo también el pueblo llano, la gente puede relacionar esa relación que existe del respeto a la identidad nacional, que usted estaba tocando un poquito ahí, de Duarte, con los derechos culturales. Esa relación, cómo se puede relacionar el respeto a la identidad nacional, ¿verdad? Como Duarte, con relación a estos derechos culturales que él defendía y todo esto que tenemos hoy. Un elemento clave de estos derechos culturales es un poema del propio Juan Pablo Duarte, Sí. que hablaba de la unión de las razas. Decía que había que, para lograr la independencia, él decía que la única vía era unir a blancos, cobrizos, trigueños, mulatos, es decir, A todos. a todos para lograr la independencia de la República y garantizar la prevalencia de la democracia frente a posibles tiranos. Y se estaba refiriendo en este caso al general Santana. Fue un himno que él escribió justamente a propósito de que estos sectores querían apropiarse de la República y lo intentaron y lo lograron en cierta medida. Entonces él hablaba de la unidad de negro, mulato, cobrizo, blanco, trigueño, para lograr entonces una unidad de todos y así lograr la independencia de la República Dominicana. Y al mismo tiempo prever o prevenirla frente a cualquier dictadura, porque él era un hombre que creía plenamente en la democracia y sabía que la única manera de preservar la democracia es la unidad nacional, es decir, de que todos los dominicanos nos uniésemos frente a cualquier intento interno o externo de querer lesionar nuestra soberanía y de querer, en todo caso, también establecer un régimen de fuerza que no garantizara la democracia absoluta de los dominicanos. Entonces, por eso el concepto de identidad, él lo plasma a través de la unidad nacional de todos los dominicanos, pero al mismo tiempo, y ya lo decía ahorita, fue una persona bastante previsora. Y decía, del mismo modo que, o sea, primero decía, yo admiro al pueblo haitiano, cuando lo veo luchar, salir de su condición de esclavo y convertirse en un pueblo libre frente a potencias extremadamente poderosas como Francia, Inglaterra, España, y cómo él logra entonces constituirse como pueblo libre e independiente. Pero él no se queda ahí, él dice, del mismo modo que los haitianos lograron su república, que los españoles lograron su monarquía, que los franceses lograron su república, los dominicanos tenemos el mismo derecho a configurarnos como una nación libre, independiente y soberana. Es decir, que él no era anti-haitiano, pero era pro-dominicano. Sí. O sea, él entendía que los dominicanos debemos configurarnos como un pueblo libre, independiente y soberano porque tenemos características económicas, sociales, políticas, culturales propias que nos diferencian o nos distinguen del vecino de al lado, pero también de cualquier otra nación del mundo. O sea, donde quiera que usted va, sabe, cuando alguien, yo recientemente estuve en Cuba y cuando fui a un restaurante y pedí tostones, plátano frito, como nosotros lo llamamos, y el cocinero era dominicano, fue donde me dijo, tú eres dominicano. Sí. ¿Por qué? Porque saben que esa parte de los tostones, de los fritos verdes, es algo propio de nuestra cultura. O sea, entonces, donde quiera que va un dominicano, uno se da cuenta que es dominicano por la forma de alimentarse, por la forma de hablar, por la forma alegre de ser, por esa manera, digamos, de manifestarnos. Qué bueno. Entonces, la identidad se manifiesta en todos esos elementos. Y Duarte, en su proyecto de constitución, estableció los derechos culturales como un elemento clave que está, por suerte, también en la constitución vigente actual, declarado todos los derechos culturales y deportivos del pueblo dominicano, que es un gran avance
que hemos tenido, ¿verdad?, en ese proyecto, en esa constitución vigente actual, que se declaran claramente cuáles son los derechos culturales y deportivos del pueblo dominicano. Qué bueno. Y yo creo que como verdad, nosotros estamos compartiendo con el doctor de la Cruz a propósito de que se estaría celebrando el natalicio de Duarte, para que entrar a la gente en sintonía, que sepa que este programa, que es educativo, estamos desarrollándolo porque se acerca, ¿verdad? Ya estamos muy cerca. Próximo lunes. Próximo lunes, sábado, domingo, el lunes estaremos celebrando ya el natalicio de Juan Pablo Duarte. Así es, y escuchando al doctor de la Cruz, es notorio el sentir como que la mente de Duarte para ese momento, como usted dice, era una mente sumamente visionaria. Y él como que no se equivocó en todos esos planteamientos que hacía, porque justamente usted está hablando de un tema de unidad nacional y vemos como los países que justamente se desintegran son justamente los que son separados, los que son divididos en temas de ideología y temas culturales. Entonces, el valor humano fundamental que usted entiende en otra frase que también es muy representativo de Duarte y que está, de hecho, en nuestra bandera, en nuestros símbolos patrios, que es el tema Dios, Patria y Libertad. ¿Cuál usted, según su consideración, entiende que es el valor humano que se refleja en esta importantísima frase para todos los dominicanos? Lo primero que debemos ver en esta frase es una condición clave de nuestro patricio. Era un cristiano comprometido. Por eso él pone a Dios en primer lugar, como elemento clave de todo buen cristiano. Dios como hacedor del mundo, Dios como hacedor de todo lo existente, pero Dios como hacedor de un ser humano integral también. Entonces, por eso coloca en primer lugar a Dios. Y como segundo aspecto, que no quiere decir que él la tuviera en un segundo lugar, sino también en primer lugar, está la patria. La patria como elemento de identidad, como elemento de vínculo de cada uno de los seres que nacemos en este terruño. Pero en tercer lugar, que también no era que lo tenía en un tercer lugar, sino también como un lugar especial, la libertad. Sí. Entonces, en ese mismo orden, ¿cierto? Sí, como él le llamó, ese lema sacrosanto, le llamó él, que los trinitarios se dieron, de Dios, Patria y Libertad. Sacrosanto. Para él era un lema sacrosanto, en el sentido de que tenían claro de que esos tres aspectos están estrechamente vinculados a un principio cristiano, que es el principio de la Santísima Trinidad de Dios Omnipotente, que todos sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, esos tres aspectos están vinculados a ese principio cristiano, la Santísima Trinidad de Dios Omnipotente. Pero al mismo tiempo vemos entonces que ese lema está vinculado también a lo que son los tres colores de nuestra bandera: color azul, rojo y blanco, y específicamente el blanco se expresa más claramente a través de la cruz. Y dice Duarte, no es la cruz símbolo de padecimiento, sino símbolo de redención. O sea que Duarte estaba claro de que la cruz no debía verse como un elemento de padecimiento, sino de redención del pueblo dominicano. Pero si a esto le agregamos el elemento clave que está dentro de nuestro escudo, que todos sabemos que es único en el mundo, entonces está la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo eso nos muestra entonces que ese principio cristiano de Juan Pablo Duarte no fue algo casual, sino que fue un elemento clave en ese proceso de conformación de la Trinitaria, porque era algo muy sentido por nuestro patricio. O sea, no fue un individuo que hizo uso del cristianismo en términos ideológicos para prender en el corazón de la gente, sino que él, de acuerdo a como lo expresa su propia hermana en la biografía, en las notas autobiográficas, en los apuntes históricos sobre Duarte, dice, Duarte ya a los 6 años de edad recitaba el catecismo de memoria, dice Rosa Duarte. Entonces eso es una muestra de que él fue criado en valores cristianos por su madre, por su padre, por su familia. Y esto entonces se manifiesta luego en lo que es su práctica política. Para él hay que asociar
este asunto de los derechos políticos a lo que es su creencia. Por eso, dentro de su proyecto de constitución, él decía claramente que el pueblo dominicano tiene como religión oficial la católica, apostólica y romana, pero también tolera otras manifestaciones humanitarias y evangelizadoras. Es decir, que él, si bien es cierto que entendía que la religión católica es la religión oficial del pueblo dominicano, también era abierto a otras corrientes humanitarias. Y eso lo demuestra el hecho de que él también fue un masón. O sea, sí, correcto. Cuando hablamos de masonería, estamos hablando también de otras corrientes humanitarias que en esa época eran formas de expresión digamos, de la población creyente, pero también de la población con un sentido social. Recordarle que yo soy un amante de nuestra facultad querida, ¿verdad? Esa alma mater nuestra. Y la Facultad de Humanidades. De Humanidades, esa casa nuestra que nos vio crecer durante muchos años ahí. Usted tiene que decirnos algo dentro de este conversatorio de Duarte, y que usted también ahí tiene una función importante ahora que va a asumir pronto, ¿verdad que sí? Así es. No, la Facultad de Humanidades es uno de los espacios que ha contribuido más a lo que es el desarrollo de la literatura, el desarrollo de la historia, de la antropología, de la arqueología. Hemos tenido personas clave, entre ellos personas como Marcio Veloz Magiolo, que fue, lamentablemente se nos fue hace un par de años ya, y que fue incluso parte del jurado que me otorgó el Premio Nacional de Historia en el 2017, junto con José Antinóe Fiallo y junto con César Cuello Nieto. Ellos tres eran los miembros del jurado. Pero asimismo tenemos otros personajes vivos, como es el caso de Andrés L. Mateo, Premio Nacional de Literatura, Diógenes Céspedes, también Premio Nacional de Literatura. Tenemos ahí también a Manuel Matos Moquete, también Premio Nacional de Literatura. Es decir, una playa de nuestra facultad, pero no nos quedemos ahí. Pedro Mir, poeta nacional. Tenemos también a otros distinguidos juristas, como lo fue Virgilio Bello Rosa, que fue también en su momento ministro de Relaciones Exteriores. Hugo Tolentino Dick, que fue de nuestra escuela también. Y, o sea que una playa de intelectuales. Nosotros contamos en la Facultad de Humanidades con una trayectoria. Y así en el mundo del periodismo. Y también, en el mundo periodístico también, personas destacadas como Juan Bolívar Díaz, como y muchos otros. ¿No? Sí. De manera que eso, nuestra facultad en estos momentos está en un proceso electoral, vamos a decir, de cara a lo que es junio de este año. Y ahí entonces hay varios compañeros y compañeras que aspiran a diferentes posiciones, algunos a decanos. Sí, usted va a aspirar al vicedecanato de la facultad. De manera que estamos corriendo ahí, y ahí tenemos profesores muy destacados que aspiran también a la misma posición. Pero nosotros creemos que el dúo Francisco Acosta Pérez y Juan de la Cruz somos los que tenemos la posibilidad de hacer una transformación profunda de esa Facultad de Humanidades. Muy bien. Bueno, interesante, doctor, saber esta parte, que quiénes van a estar a cargo y representándonos en esta facultad, que siempre ha sido, como usted dice, histórica y con una playa de grandes personalidades que han pasado por allí. Y continuando con este conversatorio acerca de Juan Pablo Duarte y de su ideario, a mí me preocupa y quisiera saber por qué la educación era tan fundamental en el pensamiento de Juan Pablo Duarte respecto a esos derechos humanos, derechos naturales. Dígame por qué la educación para Duarte era tan importante. Bueno, como lo sigue siendo hoy día, la educación es el alma de los pueblos. Ya personas tan distinguidas del mundo han dicho que la educación es la fuente de libertad. Entonces, en ese sentido, para Duarte también la educación era clave. Y en ese orden, desde que él regresó de Europa, de su viaje por Europa, se dedicó él, junto con otros compañeros, a la educación de los jóvenes de la época, para instruirlos en la idea de la libertad, de la necesidad de tener una patria libre, independiente y soberana. Y ahí se codeó o se apoyó en un personaje muy conocido por nosotros, como es el padre Gaspar Hernández, que era de origen peruano, vivía en nuestro país, o sea, vino de Perú como parte de su labor cristiana. Y entonces Duarte, que era una persona bastante
vamos a decir, sabia en usar los conocimientos de cada uno para ponerlo al servicio de los demás, le pidió al padre Gaspar Hernández que le apoyase en lo que era la parte filosófica, la parte teológica, y todos esos elementos lo aprovechó para desarrollar en los jóvenes una visión nueva. Y ahí aprovechó y creó, además de la Sociedad Secretaria Trinitaria, creó la Sociedad La Filantrópica, que era una sociedad cultural abierta, que esa podía realizar actividades públicas, pero también la Sociedad Dramática, a través del teatro, usó el teatro como un medio importante de conocimiento y de, vamos a decir, concienciación en la población, y efectivamente esto hizo posible que el sentimiento nacional creciera cada vez más, y aprovechó también la disidencia que tenía una parte importante de la iglesia, primero con Jean-Pierre Boyer y luego con el señor Charjera, para desarrollar a través de las iglesias, específicamente católicas, ese sentimiento. Y por eso vemos que la mayor parte de los sacerdotes del norte, del sur, del este, estaban vinculados al proyecto trinitario. Cuando Charles Gerard, por ejemplo, viene desde Monteplata, por San Francisco de Macorís, La Vega y demás, hace prisionero a varios de los sacerdotes, porque encontró propaganda, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, también en Cotuí, a Juan Puibert, que era el sacerdote de Cotuí, lo encontró con propaganda trinitaria. Y a Mella, que estaba justo en Cotuí, lo hizo prisionero también, y juntos lo envían a Puerto Príncipe, preso. De manera que eso demuestra cómo el ideal trinitario, a través de la educación y a través de la cultura, logró difundirse a todos los rincones del territorio de la República. O sea que Duarte estaba claro de que la educación es una fuente importante de vamos a decir, de despertar conciencia, de lograr, de influir y de integrar a lo que era el proyecto patriótico que él se había propuesto. Muy interesante, y de verdad que Duarte, sin lugar a dudas, como hemos hablado aquí, era una persona ilustrada y una persona que era muy adelantada a sus tiempos. Estamos hablando de que Duarte inclusive tenía en su proyecto de nación ya una carta magna, una constitución. Y algo muy interesante de esta constitución que dio Duarte es que establecía que la nación dominicana debía ser libre e independiente. En materia de derechos humanos, el doctor de la Cruz, ¿qué significa esto? Cuando yo le decía que el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, él mismo lo denominó proyecto de ley fundamental. Y cuando hablamos de proyecto de ley fundamental, para él es lo que yo denomino la utopía de Duarte. Una República Dominicana totalmente libre, independiente y soberana de toda potencia que se vincula a una frase suya muy famosa: nuestra patria ha de ser libre, independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. O sea, para él ese principio de soberanía se expresaba a través de la independencia total de la República Dominicana frente a cualquier potencia de la tierra. Pero eso no significaba en modo alguno que nos íbamos a aislar del mundo. Duarte tenía un claro sentido de las relaciones internacionales, y por eso incluso en ese proyecto de ley fundamental él habla de los tratados internacionales, pero que esos tratados internacionales debían ser refrendados ¿por quién? Por el Congreso Nacional. O sea que el Poder Ejecutivo no podía tomar por sí solo decisiones al margen de una aprobación de esos proyectos internacionales, o sea, de adhesión nuestra a cualquier capítulo internacional, sin que el Congreso lo conociera, lo refrendara y lo aprobara. Entonces, en ese contexto, vemos a un Juan Pablo Duarte que, si bien tiene el sentido de lo internacional, defendía la vinculación de lo nacional con lo internacional, pero con soberanía plena del Estado dominicano, de tomar las decisiones que entendieran más pertinentes. Y en ese contexto, eso es una muestra de que para él los derechos humanos comienzan por el respeto a los derechos de los dominicanos, el respeto al derecho de asociación, que él lo establece bastante claro en el proyecto de ley fundamental, el derecho de libertad de pensamiento, que ya lo dijimos ahorita, que aunque el pueblo dominicano era católico, también tenía derecho a otras manifestaciones humanitarias, pero también el derecho
a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad individual, él la consigna ahí, pero también los derechos sociales. Okay. Que si bien habían propiedades individuales, también había derechos sociales, y por eso él decía que si se tomaba la decisión de de expropiar cualquier propiedad para beneficio público, esa persona debía ser indemnizada de manera justa. O sea, si se expropiaba una propiedad individual de alguien para fines colectivos, esa persona debía ser indemnizada conforme al costo que tenía. Okay. Todo eso demuestra un Juan Pablo Duarte que donde la justicia, que fue el concepto que manejamos ahorita, sí, es lo primero. O sea, que actuar justamente con cada una de las personas es un elemento clave. Pero además, el derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, todos esos derechos están consignados en el proyecto de Constitución de Duarte. Y demuestra la grandeza de miras de nuestro patricio. Podríamos decir que en ese contexto que usted está hablando también, podríamos hablar de que Duarte fue promotor del derecho a la participación política. Sin duda alguna. En el caso de Duarte, era bastante claro cuando hablaba de que la política es una de las ciencias más nobles y puras después de la filosofía. De ocupar las mentalidades nobles. Después de la filosofía. Eso demuestra claramente que para Juan Pablo Duarte la participación política es clave, pero una participación política no por participar, sino para el desarrollo comunitario. Juan Pablo Duarte veía la política no como una forma de beneficiarse individualmente, sino como una forma de contribuir al desarrollo comunitario, al desarrollo social, y por eso él entendía que el primer poder del Estado no debía ser ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, sino el poder municipal. En su proyecto de constitución, para Duarte, el primer poder del Estado debe ser el poder municipal, porque es el poder más cercano a la gente, es mediante el cual la gente se puede manifestar más claramente y más rápidamente. Es más fácil usted acercarse al regidor de su comunidad que usted acercarse a un legislador o acercarse al presidente de la República. Entonces, por eso, él entendía que el primer proyecto, el primer poder del Estado debe ser el poder municipal. Por eso a Duarte se le considera como el primer municipalista de la República Dominicana. Y los 24 de abril, que es el Día del Municipio, sí, se le consigna a Juan Pablo Duarte como ese primer municipalista que nosotros debemos emular, y que nuestra Constitución, cuando tenga algún tipo de modificación, debe recurrir a esa perspectiva de Duarte, de colocar al poder municipal como el primer poder del Estado. Claro. Y ese 10% que dice la Constitución que debe dársela a los municipios, a la participación, sí, que debe dársela a los municipios, el 10%, sí, el 10% de los recursos, eso debiera de verdad aplicarse y convertirse en un verdadero poder, el poder municipal. Qué bueno. Solamente una Constitución, al momento actual, ha consignado el poder municipal como el primer poder del Estado. La Constitución de Moca de 1857 es la única, sí, de todas que, la más perfecta, que recuperó esa idea de Duarte de que el poder municipal debía ser el primer poder del Estado. Se puede decir que esa, la de Moca de 1857 y la del 2010. La del 2010 todavía consigna a los municipios, pero no como un poder. No como esa de Moca. No como un poder. Tenía que ser de Moca porque yo soy de allá. Así es. Sí, bueno, escuchándolo a usted hablar, doctor, vemos cómo este programa se vincula mucho con la oportunidad que tuvimos la semana pasada de hablar sobre el tema del liderazgo, y justamente una de las grandes condiciones que se resaltaban en ese momento era de que un líder debe de ser, estar fundamentado en lo que son los principios y valores, y vemos cómo Juan Pablo Duarte, justamente por eso su legado se ha mantenido, y todavía al día de hoy vemos cómo esta mente visionaria pudo trascender por el tema de estar guiada por los principios y valores. En esa misma línea, en ese mismo sentido, ¿cuál es el objetivo final que entiende usted del ideario de Duarte respecto a la condición humana de los dominicanos, tanto en ese momento como su mirada a futuro de esa condición humana? Bueno, ya decía que para Juan Pablo Duarte todos los dominicanos asociados, él decía, y no asociados a un proyecto, tienen como elemento central
su dominicanidad. O sea, todos aquellos que conviven en este espacio, en este territorio, él lo consideraba dominicano, aún aquellos que no habían nacido en él, pero que se habían identificado con él. En ese sentido, podemos decir que para Juan Pablo Duarte está claro que la condición de ser dominicano es una condición no solo de tipo afectivo, sino también de identificación con la República Dominicana, identificación con lo que es el patrimonio nuestro, identificación con lo que es el sentido, digamos, de nación, de defensa de nuestra soberanía. En fin, todos esos aspectos nos muestran entonces a un Juan Pablo Duarte que estaba claro de que la única manera de nosotros lograr nuestra soberanía era a partir de la educación de los dominicanos, de la condición, por ejemplo, de la defensa de nuestra soberanía. Y en estos momentos yo soy de lo que dice que los jóvenes nuestros son garantía de esta preservación de la soberanía, porque hoy en día la lucha por la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales, por la preservación de nuestro territorio, de que no se vengan grandes transnacionales a explotar nuestras riquezas del subsuelo y dejarnos simplemente la contaminación, es una muestra de que esa juventud está defendiendo el ideal de nacionalidad, el ideal de los dominicanos, y es una muestra clara de cómo nosotros también tenemos que seguir ese legado de Juan Pablo Duarte. Es decir, que el legado de Duarte, la juventud hoy lo ha recogido. Por eso vemos en lugares como son, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, que no quieren que exploten una mina de oro allí en Romero, que lo que va a hacer es que va a dañar ese valle productivo de San Juan de la Maguana, o en el caso de La Vega, también, de Loma Miranda, y en el caso de los Haitises, acá en el este. Todo eso nos demuestra entonces que nuestra juventud tiene un sentido de patria, tiene un sentido de dominicanidad, y esa dominicanidad se expresa defendiendo nuestros recursos naturales. Y es una manera de nosotros decir que no es verdad que la juventud nuestra anda perdida, anda distraída en cosas, digamos, insulsa, como muchos quieren decir, sino que es una juventud enfocada en los ideales de Duarte, de preservar nuestra nacionalidad, porque él lo decía claramente. Hoy que decía hombres, pero bueno, nosotros le agregamos personas para no solamente decir hombres. Hoy que personas sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Qué bueno que la juventud, en la que él confiaba tanto, que era la única portadora de la independencia, de la soberanía de la República, está haciendo esa lucha para la preservación de nuestra nacionalidad. Qué bien. Doctor de la Cruz, eminentemente, usted sabe que, y sabemos que ha sido así para nuestros oyentes, ha sucedido una clase, una cátedra interesante, y han pasado 50 minutos como si nada. Necesitaríamos varias horas para seguir conversando con usted y llevándole este mensaje educativo que la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Universidad UNADE quiere llevar a toda la población y a todo el mundo, a la gente que nos escucha, porque hay gente de esos padres que se han mudado a otros países y desde allá nos escuchan en muchas latitudes del mundo, en los pueblos nos escuchan, en estos lugares, en la ciudad, en los autos también. Y a todos ellos este mensaje educativo que estamos llevando a propósito de Duarte. Usted ha tocado una parte neurálgica que es ese desvelo por la juventud que tenía Duarte, porque era apenas un jovencito, un muchacho con grandes ideales, y todos sus amigos eran muy jóvenes para la época. Y finalmente, para concluir nuestro programa de hoy, porque vamos a tener que hacer otro programa con usted, me gustaría, por favor, que usted le enviara una exhortación final a nuestra audiencia, que nos escuche en la radio y multimedia, acerca de qué importancia tiene para la juventud, para la nación, el que el lunes estemos celebrando ese cumpleaños de Duarte, con todo esto que hemos estado nosotros conversando, ese natalicio, qué importancia tiene para la juventud que debe seguir abrazando este pensamiento de Duarte. No, decir que nuestro patricio Juan Pablo Duarte es un referente de ética, de sentido ético, y eso lo demostró, ¿verdad?, cuando
cuando se le otorgó 1.000 pesos fuerte para que fuese a desarrollar una campaña militar en coordinación con el general Pedro Santana y de esa manera enfrentar al presidente Gerard, que quiso mantener, diríamos, tomar a Azua y luego Baní y después llegar hasta Santo Domingo. Y entonces Juan Pablo Duarte fue designado por la Junta Central Gubernativa, pero lamentablemente el general Santana no estuvo de acuerdo con la idea que Duarte le planteó, una acción de ataque que Duarte había diseñado, y no estuvo de acuerdo el general Santana. Por lo tanto, la Junta le pidió a Duarte, para evitar conflicto con Santana, retornar a Santo Domingo, y Juan Pablo Duarte entregó 827 pesos después de haber gastado 73 pesos y dio una visión pormenorizada de en qué se gastó esos 73 pesos. Demostró y devolvió los 827. Demostró con eso que la ética debe ser lo que debe primar en el ejercicio público. Demostró que el sentido de la ética es lo que debe primar en el ejercicio también político. Así es. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo de Juan Pablo Duarte, de ejercer la ética, de ejercer la moral en el ejercicio público, por un lado, y en el ejercicio de la política. Es un elemento que no ha pasado de moda. Así es. Y demostró Juan Pablo Duarte que hay que rendir cuentas claras de en qué usted gasta los recursos públicos. Entonces, Juan Pablo Duarte sigue siendo un referente para los dominicanos y dominicanas en cuanto a la ética en el ejercicio de la política y en el ejercicio de la administración pública. Y eso es lo que yo exhorto a toda la juventud y al pueblo dominicano, a que ejerzamos con sentido ético la política y el ejercicio de las funciones públicas. Agradecemos al doctor Juan de la Cruz, catedrático universitario, ¿verdad?, con grandes aspiraciones también en nuestra Facultad de Humanidades, por haber tomado su valioso tiempo y compartir con nosotros todas estas enseñanzas. A nuestra gentil audiencia multimedia, gracias por la sintonía. Será pues hasta el próximo sábado. Dios y la patria les bendigan.